Bueno, llegamos al final de la unidad, ¿verdad? De filosofía, la unidad 12, que ya sería el existencialismo. Entonces, vamos a citar un poco los puntos: crisis e individualismo. El punto B, antecedentes generales, dos visiones contrarias de la filosofía entre Soren Kierkegaard y Friedrich Hegel, que lo estuvimos viendo en la unidad 8. Las dos guerras mundiales y la fenomenología. Bueno, prácticamente la unidad 11 fue el vitalismo con Friedrich Nietzsche, que prácticamente era una exaltación a la vida, ¿verdad? En, prácticamente en ponernos en la posición en el que, ¿verdad?, Nietzsche se ponía en cuanto a lo metafísico, ¿verdad? No ir por lo metafísico, sino que ir por lo concreto, por lo real. Entonces, él decía que, bueno, no se puede mostrar de dónde venimos ni a dónde vamos, pero sí en dónde estamos, ¿verdad? En el presente. Y de ahí, ¿verdad?, surgían dos vertientes. Uno, ¿verdad?, que era la frustración y prácticamente no hacer nada de tu vida. O, ¿verdad?, la parte positiva, aprovechar tu existencia para dejar un legado, construir cosas, hacer, ¿verdad? En normas generales. El existencialismo prácticamente va a tomar esa postura, ¿verdad? Y vamos a ir viendo las diferencias. Entonces, por existencialismo se entiende una amplia corriente filosófica que surge y se desarrolla de modo especial en Europa entre las dos guerras mundiales. La filosofía existencialista hunde sus raíces fundamentales en una situación cultural y política de crisis. Por ello, en cierto sentido, es expresión de la desorientación y desarraigo producidos por los cambios profundos en la cultura y los valores y los principios. Entonces vamos a ir viendo por qué impactó las guerras mundiales, por ejemplo. El existencialismo es una filosofía que afirma la originalidad de la existencia individual. En este aspecto está en línea de continuidad con la crítica que hizo el filósofo danés Søren Kierkegaard del sistema dialéctico racionalista de Friedrich Hegel. Bueno, entonces Kierkegaard, que no está en el programa, pero Friedrich Hegel sí, que él hablaba de un espíritu absoluto, tenía, y bueno, su pensamiento tenía todavía una influencia racionalista, ¿verdad? Abstracto, metafísico, inclusive queriendo todavía demostrar de que tenemos espíritu y somos parte de un espíritu en forma absoluto. Y acá Kierkegaard, ¿verdad?, va a hacer una crítica a ese tipo de pensamiento muy abstracto, ¿verdad?, que lo que hacía era, ¿verdad?, englobar a todos por igual. Entonces Kierkegaard hace un énfasis al individualismo. ¿Y por qué juntamos con lo que serían las guerras mundiales? O sea, son crisis. Las crisis, ¿verdad?, afectan a la sociedad, ¿verdad? Entonces es como si fuera que hoy en día, ya teniendo nosotros plena libertad de conciencia y conociendo el sistema, es como si fuera que te pregunten, ¿te irías a una guerra por Paraguay? Entonces es como si fuera que te dicen, elegís algo general, o decidís, ¿verdad?, irte por lo individual.
no participar y hacer tu vida aparte o emigrar, ¿verdad? Entonces, prácticamente en ese sentido, de darle la importancia, ¿verdad?, a la persona, ¿verdad?, lo que piensa y lo que siente. Yo particularmente, ¿verdad?, Eh, digo, ¿verdad?, de que no me iría yo a morirme, ¿verdad?, por estos gobernantes que tenemos hoy en día. Entonces, yo, ¿verdad?, ante eso, ¿verdad?, priorizo mi existencia. Creo que puedo darle un mejor valor, una mejor forma, ¿verdad?, de retribución a la sociedad. Entonces, para ir teniendo en cuenta, prácticamente en los que estuvieron hablando en la época de las guerras eran prácticamente alemanes, utilizaban la filosofía para poder em, convencer a la gente a que vaya a la guerra. Entonces, es como acá se hizo también, ¿verdad?, con Emiliano R. Fernández y demás cantautores que hacían música para incentivar a la gente a que se vaya a la guerra a morirse, por ejemplo. Pero bueno, algunos pueden estar en contra y otros no, ¿verdad?, de la guerra, pero sí que se tiene en cuenta puntos de vista o corrientes filosóficas para optar por o no, ¿verdad? Pensar en una causa general o en una particular. Lo verdadero y lo primario no es el todo, en el que la multiplicidad de las realidades singulares quedarán disueltas, sino singular, o sea, la persona, el individuo en forma particular, especialmente en el singular que es la realidad personal, la existencia humana. El sistema dialéctico engulle lo singular. Lo que sería, por ejemplo, Hegel, con su pensamiento el espíritu absoluto, desdibuja y acaba anulando las diferencias, lo diferente por antonomasia, a saber la realidad individual única que es mi yo, un yo que no puede ser reducido a pensamiento o razón, ni a un momento de la razón universal, sino un yo que es primariamente libertad, que consiste en la capacidad de decidirse y elegirse a sí mismo. Entonces varios filósofos también antes ya empezaron a hablar de la libertad, como John Locke, por ejemplo, este empirista. El análisis de la estructura de la existencia y del sentido de la realidad se lleva a cabo desde la fenomenología, y esto inclusive ya vimos en psicología, ¿verdad? Quien utiliza la fenomenología, la Gestalt. La Gestalt entonces, que la fenomenología estudia fenómenos que ocurren, ¿dónde? En la realidad, en forma objetiva. Esto significa dos cosas. La fenomenología es el método de análisis utilizado por los existencialistas. Es, por ejemplo, bueno, ocurre un accidente. Entonces, fenómeno, ¿verdad? Es que sucedió un accidente, bueno, nadie tuvo la culpa, no hay por qué buscar culpables. Ejemplo, o sea, verlo de una forma objetiva. Por eso se llama accidente. 2. La fenomenología es una ontología, es decir, establece el sentido de lo real y de sí misma en la medida en que la teoría existencialista de la realidad interpreta el ser como fenómeno que aparece o se manifiesta ante la existencia, cuyo principio fundamental es la libertad. Entonces está la otra cara de la moneda, que la fenomenología, ¿verdad?, le ve al ser, o sea, a la persona, como un fenómeno en sí mismo, porque está transformando, ¿verdad?, siempre cosas, ¿verdad?, de la naturaleza y de su entorno.
Entonces hay que analizarlo, ¿verdad? Como hace la fenomenología de una forma objetiva, eh, neutral, imparcial, sin, ¿qué cosa? Ideas, pensamientos, porque ahí ya vamos a ir al racionalismo. Entonces salirnos un poco de eso, porque si uno tiene una idea, otra persona va a tener otra idea, entonces ahí va a haber ya una lucha de qué idea le somete a otra idea. Y al final van a decir, no, tiene que haber una idea general y todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces ahí ya volvés a caer en el grupismo. Bueno, el primer filósofo es Heidegger y el otro va a ser Jean Paul. Heidegger, vamos a ver sus obras, El ser, ahí, que está same. Luego el ser en el mundo. Las herramientas, el ser, luego el ser como proyecto, también la angustia y la temporalidad, la conciencia de muerte y la importancia del lenguaje. Entonces ahí tenemos a Martin Heidegger, principal representante de la filosofía alemana de la existencia, es Martin Heidegger. Entonces, para no confundir, porque inclusive les puede preguntar, máximo exponente del existencialismo, les puede poner Jean Paul y les puede poner Heidegger. Entonces acá es Heidegger, nació en Metzger en 1889 y estudió teología y filosofía, alumno de H. Ricker. Se doctoró en filosofía en 1914 con una tesis sobre la doctrina del juicio en el psicologismo, como tesis de habilitación para la docencia universitaria. Publica en 1916 la doctrina de las categorías y del significado en Duns Scoto. Más adelante se descubrirá que la obra de Scoto, que Heidegger toma en consideración la gramática especulativa, no había sido escrita por Scoto. Sin embargo, este hecho no influye demasiado en la evolución del pensamiento de Heidegger. Por su trabajo, debido a los intereses metafísicos y teológicos que prevalecen en él, es de carácter más teórico que histórico. A este propósito puede resultar ilustrativa la frase de Novalis con la que Heidegger cierra su libro: en todas partes buscamos lo incondicionado y lo único que encontramos siempre son cosas. Entonces las cosas sí se pueden condicionar. Buscamos lo incondicionado, que a veces sí puede ser en otra persona, ¿verdad? Mientras tanto, Husserl comienza a dar clases en Friburgo y Heidegger le sigue en calidad de ayudante. Profesor durante varios años en la Universidad de Marburgo, en 1929 Heidegger sucede a Husserl en la cátedra de filosofía de Friburgo y pronuncia su lección inaugural sobre qué es la metafísica. El mismo año aparece el ensayo sobre la esencia del fundamento. Tipo, todo esto hay que ir subrayando, marcando. Escrito para el volumen conmemorativo del 70º aniversario de Husserl y la obra Kant y el problema de la metafísica. En 1927 había visto la luz de la obra fundamental de Heidegger, El ser y el tiempo. Esto también es importante, Heidegger, El ser y el tiempo. Este libro debía tener una segunda parte, que sin embargo jamás apareció, dado que los resultados obtenidos por la primera parte impedían tal desarrollo. El ser y el tiempo está dedicado a Husserl, o sea, su mentor,
su maestro. Y Heidegger afirma que él emplea el método fenomenológico, aunque su filosofía, como constataremos enseguida, es muy diferente a la de Husserl. En 1933, Heidegger se había adherido al nazismo, se convierte en rector de la Universidad de Friburgo y pronuncia un discurso sobre la autoafirmación de la Universidad Alemana. Poco después, dimite de su cargo de rector. Los escritos posteriores a este periodo son, entonces, las obras Hölderlin y la esencia de la poesía, la doctrina de Platón sobre la verdad, reeditado, el de Platón, junto con cartas sobre el humanismo, la esencia de la verdad, sendas perdidas, todos estos son obras, introducción a la metafísica, que es la filosofía en camino hacia el lenguaje, Nietzsche, también, en 2 volúmenes. Heidegger murió en 1976. Entonces tenemos que conocer acá su concepto, el ser ahí, o Dasein. El propósito de este tratado, el ser y el tiempo, es, dice Heidegger, una elaboración concreta del problema relativo al sentido del ser. El problema del sentido del ser plantea de inmediato ese interrogante: ¿en qué ente hay que escudriñar el sentido del ser? Heidegger continúa: para plantear de manera explícita, en toda su transparencia, el problema del ser, entonces, es necesario poner en claro las maneras de penetrar en el ser, de comprender y de poseer conceptualmente su sentido, así como la dilucidación de la posibilidad de una correcta elección del ente ejemplar y la indicación de la auténtica vía de acceso a dicho ente. O sea, cómo buscamos el ser, ¿verdad? Penetración, comprensión, dilucidación, elección y acceso son momentos constitutivos del buscar y al mismo tiempo modos de ser de un ente determinado, precisamente aquel ente que ya somos, nosotros, los que buscamos. Entonces nosotros ya al estar buscando tenemos en cuenta qué cosa, una penetración hacia uno mismo, una comprensión hacia uno mismo, dilucidación que somos nosotros, elección y acceso a los momentos constitutivos del buscar. Acá tenemos lo que sería los que somos nosotros, los que buscamos. Por todo ello, una elaboración del problema del ser significa el hacerse transparente de un ente, poner al que busca en su ser. En esto consiste la analítica existencial. Entonces, en el momento que buscamos el ser, prácticamente nos buscamos a nosotros mismos, ¿verdad? La idea es poner al que busca en su ser, comprender que uno mismo es el ser, y está en su existencia, o sea, en el momento presente. No estamos hablando de un ser que está en lo abstracto, sino que en un ser que se puede ver, se siente, se comprende, etc.
Por lo tanto, el hombre es el ente que se plantea la demanda acerca del sentido del ser. Debido a ello, un correcto enfoque del problema relativo al ser, o sea, al sentido del ser, exige una previa explicitación de aquel ente que se plantea la pregunta sobre el ser o sobre el sentido del ser. Este ente que nosotros somos ya, siempre, y que tiene entre las demás posibilidades de ser la posibilidad de buscar. Lo indicamos empleando el término estar ahí, Dasein. Entonces, Dasein es estar ahí, estar presente, estar de alguna forma buscándome y encontrarme, ¿verdad? O sea, soy, existo, estoy acá, puedo verme, ¿verdad? Puedo estar en contacto con la naturaleza, sería estar ahí, el Dasein. El efecto, o en efecto, el hombre considerado en su modo de ser es Dasein, estar ahí. Y el ahí, da, sirve para indicar el hecho de que el hombre se halla siempre en una situación, arrojado en ella y en relación activa con respecto a ella. El estar ahí, el hombre no es únicamente el ente que plantea la pregunta sobre el sentido del ser, sino también el ente que no deja reducir a la noción de ser aceptada por la filosofía occidental, que identifica el ser con la objetividad, como dice Heidegger, con la simple presencia. Sin duda las cosas son distintas unas de otras, pero todas son objetos colocados ante mí. Ante mí, ¿verdad? Que soy el ser, soy sujeto, todo lo que está enfrente de mí son objetos. Y la filosofía occidental ha identificado el ser con este estar presente. Sin embargo, el hombre no puede reducirse a mero objeto en el mundo. El estar ahí nunca es una simple presencia, ya que es justamente aquel ente para el cual las cosas están presentes, o sea, para nosotros, para que nosotros usemos, transformemos, consumamos, etc. La existencia es el modo de ser del estar ahí, la naturaleza, la esencia del estar. Entonces, ¿estar dónde? En la naturaleza. ¿Quién está ahí? Yo, o el ser. Consiste en su existencia. Los rasgos que aparecen como propios de este ente no tienen nada que ver con las propiedades de un ente simplemente presente. Para Heidegger, el estar ahí no es una mera presencia que de manera añadida posea el requisito de poder algo, sino que al contrario constituye primeramente un ser posible. Un ser posible, o sea, cabe entonces en la posibilidad, en la de que estoy, bueno, estoy. El estar ahí es simplemente aquello que puede ser. El esencial ser posible de estar ahí implica las modalidades ya descritas de tener cuidado del mundo, del tener cuidado de los otros. Por lo tanto, la posibilidad es lo que o es la que otorga la esencia de la existencia. Entonces, la posibilidad. Entonces, ¿qué posibilidad había de que, o hay, ¿verdad? De que haya vida en la galaxia o en otras vías lácteas, ¿verdad? Estamos hablando de posibilidad decimales, 0,0001%, pero hay posibilidad. Entonces, al cumplirse eso, ¿verdad? Se formó, se puede, o hay vida, ¿verdad? Gracias a esta posibilidad, entonces, hay una esencia de la existencia. O sea, puede haber también, y en nuestro caso, ¿verdad? Hubo eso.
una esencia, ¿verdad? Que en este caso sería vida, un organismo que fue, ¿verdad?, evolucionando hasta ser consciente de su propia existencia. Y no se reduce a una vacía posibilidad lógica, ni a una simple contingencia empírica. O sea, que no fue a lo contingente, a lo que alguien quiso poner todo en su lugar, sino que hubo una posibilidad y se cumplió esa posibilidad. Em, no me acuerdo si era la ley de Murphy o algo así, que se llamaba. Bueno, si hay un pequeño porcentaje de que ocurra, puede ocurrir, ¿por qué no? El ser del hombre siempre es una posibilidad que hay que actualizar y por consiguiente el hombre puede elegirse a sí mismo, puede conquistarse o perderse. En este sentido, el estar ahí, u hombre, es el ente que se aparta de su ser. Y en el sentido de la posesión o del fracaso, la existencia únicamente es decidida por cada estar ahí, individual. Entonces, Dasein es estar ahí. Y como habíamos dicho, el hombre va o puede, ¿verdad?, estar eligiéndose en todo tipo de momentos, conquistarse, perderse, o sea, puede hacer lo que él quiera. Es el ente que se aparta de su ser y en el sentido de la posesión o del fracaso, la existencia únicamente es decidida por cada ahí. Entonces, nuestra existencia, ¿verdad?, depende de cada momento, ¿verdad? Pues, como sabemos, cada momento podemos estar en peligro, ¿verdad? Podemos estar o puede funcionar mal nuestro organismo y nos morimos y ya dejamos de estar ahí, ya dejamos de ser. Entonces, una suma de momentos del estar ahí. El ser en el mundo. El hombre es aquel ente que se interroga acerca del sentido del ser. El hombre no puede verse reducido a puro objeto, a simple estar presente. El modo de ser del hombre es la existencia. La existencia es poder ser. Sin embargo, poder ser significa proyectar. Por lo tanto, la existencia es necesariamente trascendencia, identificada por Heidegger con el ir más allá de uno mismo. Entonces, el ser en el mundo es, entonces, la trascendencia. O sea, llegar a ser o llegar a hacer cosas, ¿verdad? El ser en el mundo. La existencia es poder ser. Las herramientas, de este modo para Heidegger, la trascendencia no es uno más entre los muchos comportamientos posibles del hombre, sino su constitución fundamental. ¿Qué cosa? La trascendencia. O sea, todos estamos hechos para trascender. El hombre es proyecto. Esto es importante también. Y las cosas del mundo son originariamente utensilios en función del proyecto humano. Todo esto nos lleva a exponer aquel rasgo fundamental del hombre, que Heidegger denomina el estar en el mundo. Entonces el estar en el mundo, ¿verdad?, involucra trascender, ¿verdad? Es lo que el hombre hizo a lo largo de toda la evolución, desde que inventó, ¿verdad?, desde que inició el descubrimiento de la tecnología, que el primer vestigio fue el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Entonces empezó a usar los recursos y empezamos a, ¿verdad?,
trascender, a hacer cosas. El hombre está en el mundo, puesto que el hombre constitutivamente es proyecto. El mundo, a diferencia de lo que pensaba Husserl, no es de manera originaria una realidad que haya que contemplar, sino un conjunto de instrumentos para el hombre, o sea que hay que usar, ¿verdad? Un conjunto de utensilios, de cosas que hay que emplear al alcance de la mano y no de cosas que haya que contemplar como presentes. La existencia es poder ser. Proyecto. Trascendencia hacia el mundo. Estar en el mundo significa originariamente convertir el mundo en un proyecto de las acciones y de las aptitudes posibles del hombre. La trascendencia instituye el proyecto o el bosquejo de un mundo, es un acto de libertad. Más aún, para Heidegger consiste en la libertad misma. Sin embargo, aunque es cierto que todo proyecto está radicado en un acto de libertad, también es verdad que cada proyecto limita de inmediato al hombre, quien se encuentra en dependencia de las necesidades y limitado por el conjunto de instrumentos constituidos por el mundo. Estar en el mundo, pues, quiere decir que el hombre manifiesta cuidado por las cosas necesarias para sus proyectos. Se relaciona con una realidad que es utilitaria, ¿verdad? Y que es un medio para su vida y para sus acciones. El ser como proyecto es otro concepto. Es como que estamos ahondando un poco más esa parte. Puesto que el estar ahí es constitutivamente proyecto, el hombre existe como conjunto de cosas utilizables. El mundo llega a ser gracias a su ser utilizable. El ser de las cosas equivale a su ser utilizadas por el hombre. Entonces la razón de ser de la naturaleza, de los árboles, de los animales es ser útil o ser utilizable para el hombre, en pocas palabras. El hombre, en consecuencia, no es un espectador en el gran teatro del mundo. El hombre está en el mundo, implicado con o en él y en sus vicisitudes. Al transformar el mundo, se forma y se transforma a sí mismo. Estamos hablando de el hombre. La actitud teórica y contemplativa del espectador desinteresado, sobre la cual Husserl había insistido mucho, al igual que en general toda la tradición filosófica occidental. Solo es uno de los aspectos de la utilizabilidad de las cosas. Fenómeno más amplio y general, las cosas siempre son instrumentos. Si es preciso, serán consideradas como instrumentos que satisfacen un placer estético, pero en caso necesario podrán ser vistas objetivamente, científicamente, sobre el trasfondo de un proyecto total. El hombre entiende una cosa cuando sabe qué hacer de ella, al igual que se entiende a sí mismo cuando sabe qué puede hacer de sí mismo, cuando sabe qué puede hacer. Si estar en el mundo es un existencial, también lo es estar con los otros. No hay un sujeto sin mundo, tampoco hay un yo aislado sin los otros, puesto que la existencia es constitutivamente apertura. Los, los otros yo, las otras personas, pues son seres también, son en cuanto tales desde un principio partícipes del mundo o del mismo mundo en el que vivo. Por otro lado, al igual que el estar en el mundo del hombre se expresa a través del manifestar cuidado por las cosas, del mismo modo, su estar con los otros se traduce en tener cuidado con los demás, lo cual constituye la estructura básica de toda posible relación entre los hombres. El cuidado, ¿verdad?, con los demás. El tener
cuidado de los demás puede asumir dos direcciones. En la primera se trata de sustraer a otros de sus propios cuidados, mientras que la segunda consiste en ayudarles a conquistar la libertad de asumir su propio cuidado. En el primer caso se da un simple estar juntos y nos hallamos ante una forma inauténtica de coexistencia. En el segundo, en cambio, hay un auténtico coexistir. Cada quien entonces se está trascendiendo, ¿verdad? Prácticamente. La conciencia de muerte es otro concepto que dijo Heidegger, tenemos que manejar también. Sin embargo, entre las diversas posibilidades que se presentan, hay una diferente, a la que el hombre no puede rehuir, que es la muerte. En efecto, puedo decidir que mi vida se dedique a buscar este objetivo, u otro cualquiera. Puedo elegir una u otra profesión, pero no puedo dejar de morir. Cuando la muerte se hace realidad, ya no hay más existencia. Esto nos da a entender que, mientras exista lo existente, la muerte es una posibilidad permanente. Es la posibilidad de que todas las demás posibilidades se conviertan en imposibles. Muy profundo. La muerte es una posibilidad de que las demás posibilidades se vuelvan imposibles. Heidegger afirma: la muerte en cuanto posibilidad no le da al hombre nada para realizar, es la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto y en consecuencia de toda existencia. En efecto, la muerte no permite que haya otras posibilidades que elegir y proyectos posteriores que llevar a cabo. La muerte entonces es la nada. La voz de la conciencia nos evoca el sentido de la muerte y desvela la nulidad de todo proyecto. Desde la perspectiva de la muerte, todas las situaciones individuales aparecen como posibilidades que se pueden convertir en imposibles. De este modo, la muerte prohíbe que nos quedemos fijados en una situación determinada. Muestra la nulidad de todo proyecto, fundamenta la historicidad de la existencia, inicio y final. La existencia auténtica es, y eso tema examen, la existencia auténtica es un ser para la muerte. O sea, debemos prepararnos para la muerte siempre. O sea, tenemos que tenerle siempre presente a la muerte, ¿verdad? Como un final, ¿verdad? Es como decir, tengo que hacer ya esto porque me espera la muerte. O sea, entonces eso nos va a motivar, por así decirlo, en ir cumpliendo metas, proyectos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo todo eso para antes que venga la muerte, ¿verdad? Y que el proyecto en sí quede para la posteridad. Únicamente si comprendemos la posibilidad de la muerte como imposibilidad de la existencia, solo si asumimos esta posibilidad mediante una decisión anticipadora, el hombre encuentra su auténtico ser. Ya no vamos a estar perdiendo el tiempo, ya no vamos a estar en vicio, ya no vamos a estar con personas tóxicas, con personas que no valen la pena, ya no vamos a estar más en el trabajo que no nos gusta, que no nos paga bien. Entonces uno va a estar buscando su bienestar, su tranquilidad, su paz, porque sabe que cada segundo, ¿verdad?, se va acercando la muerte, ¿verdad?, que es la nada. Entonces ya mejor vivir bien, ¿verdad?, todo lo que queda. Hacerse anticipadamente libres por la propia muerte libera de la dispersión en las posibilidades que se entrelazan por azar, de manera que las posibilidades efectivas, las que están situadas más allá de aquella, es insuperable, la muerte, pueden comprenderse y elegirse de una manera auténtica, ¿verdad? Mirando, ¿verdad?, siempre qué nos conviene y qué queremos hacer, ¿verdad?, para no estar perdiendo el tiempo. La angustia y la temporalidad también es algo que habló Heidegger. Tenemos que saber
cómo pensaba al respecto, porque esto también ya había anunciado un poco, ¿verdad? Nietzsche. La muerte continúa, la muerte, o sea, dice ahí, la muerte. Continúa Heidegger es una posibilidad de ser que el estar ahí siempre debe asumir por sí mismo. En dicha posibilidad, el estar ahí se juega pura y simplemente su estar en el mundo. Su muerte es la posibilidad de no poder ya existir. Al concernirle a sí mismo en esta forma, se desvanecen todas las relaciones con los demás. Estar ahí, esta posibilidad absolutamente propia, incondicionada, estar al mismo tiempo la definitiva. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, que menciona la posibilidad, la posibilidad absolutamente propia, incondicionada. O sea, la muerte vos no la podés condicionar, es al mismo tiempo la definitiva. Entonces el hombre estuvo siempre buscando algo que no podía, o estuvo buscando algo incondicionado, ¿verdad? Y encontró que fue la muerte. La muerte es la posibilidad de la pura y simple imposibilidad de estar ahí. Así la muerte se revela como la posibilidad más propia, incondicionada e insuperable. Es la posibilidad más propia porque la muerte se refiere a la esencia de la existencia, al poder ser. O sea, gracias a la muerte, ¿verdad?, somos conscientes de que somos también. Pero somos un cierto tiempo, después dejamos de ser. Al poder ser del hombre. Es la posibilidad insuperable en el sentido de que la muerte es la última posibilidad de la existencia y la lleva a la nada, a la existencia misma. Dentro de nuestra existencia está la posibilidad de muerte y esta posibilidad, dentro de la existencia está la posibilidad de ser nada. Es una posibilidad incondicionada en la medida en que pertenece exclusivamente al individuo. Nadie puede asumir el morir de otro. Todo estar ahí tiene que asumir siempre, personalmente, su propia muerte, en la medida que la muerte es siempre radicalmente mi muerte. El vivir para la muerte constituye, por lo tanto, el sentido auténtico de la existencia. El vivir para la muerte nos aparta de vernos ahogados por los hechos y las circunstancias de cada día. La anticipación de la muerte, que no consiste en absoluto en realizarla a través del suicidio, da sentido al ser de los entes, a través de la experiencia de su posible nada. Tal experiencia, sin embargo, no se obtiene gracias a un acto intelectivo, sino mediante un sentimiento específico que es la angustia. El ser para la muerte es esencialmente angustia. Tema examen también. Entonces puede decir, según Heidegger, el ser para la muerte es esencialmente, y tienen que marcar angustia. Y acá tenemos en negrita angustia, ¿verdad? Coloca al hombre ante la nada de sentido. Esto es, la carencia de sentidos de los proyectos humanos y de la existencia misma. La situación afectiva que mantiene abierta la perpetua y radical amenaza en torno a uno mismo. Amenaza que nace del ser más propio y aislado del existir, consiste en la angustia. En esta, el estar ahí, o sea, nosotros, de existir, se encuentra ante la nada de la posible imposibilidad de la propia existencia. Existir de manera auténtica
implica tener la valentía de encarar la posibilidad del propio no ser. Y esto se hace día a día, ¿verdad? Porque si no vamos a estar pensando, si vamos a estar pensando, ¿verdad? Todo el tiempo, la muerte me puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? En cada segundo, en cada minuto. ¿Cómo vamos a estar viviendo, ¿verdad? Entonces, vamos encarando cada momento, ¿verdad? A veces sintiendo la angustia, pero siempre de ser o de hacer antes que llegue la muerte. La existencia auténtica significa una aceptación de la propia finitud, o sea que tenemos un inicio y un final. Esta aceptación es la que nos solicita la voz de la conciencia, la aceptación de la propia finitud y negatividad. La existencia inauténtica y anónima, en cambio, siente temor ante la angustia de la muerte y para escapar de esa angustia, la existencia anónima se aturde con las cosas y se precipita en el reino del sé. La existencia anónima y superficial no tiene la valentía de la angustia ante la muerte. Entonces está la contrapartida, ¿verdad? De que no hay una valentía de la angustia ante la muerte. Esto se comprueba en el hecho de que la existencia anónima trivializa la angustia a través del temor. El miedo es una angustia que ha caído al plano del mundo, no auténtica, y que se oculta a sí misma su carácter de angustia. Siempre se tiene miedo de algo, mientras que se siente angustia de nada. En la angustia se halla presente la nada, con su poder de anulación. En la angustia con respecto a la muerte, el estar ahí, se ve llevado ante sí mismo en calidad de entregado a su posibilidad insuperable. Entonces acá podemos ver que la existencia superficial o la inauténtica se preocupa de invertir esta angustia y transformarla en miedo ante un acontecimiento que sucederá. La angustia trivializa equivocamente a través del miedo. Se presenta como una debilidad que un estar ahí seguro de sí mismo no debería conocer. De acuerdo con el tácito decreto formulado por la existencia trivializada, lo que corresponde es una indiferente tranquilidad ante el hecho de que se muere. Entonces está lo contrario, ¿verdad? Lo que sería la existencia inauténtica, que llegamos a ver en esta parte, el reino del sé. La existencia anónima y superficial no tiene la valentía de la angustia ante la muerte. Entonces va a vivir siempre con miedo. Porque el miedo es terror, pánico, ¿verdad? Es diferente a lo que sería una angustia. Angustia es, por así decirlo, tener algo presente de que va a pasar en algún momento. Pero el hecho de tener miedo te paraliza, no te va a dejar hacer cosas. Y ahí está lo negativo. Porque vas a ver a la muerte en cualquier parte una vez que tenés miedo, esa fobia. La importancia del lenguaje, según Heidegger decía entonces que el acceso al ser se abre por la vía del lenguaje, pues el ser, aclarándose, está de camino hacia el lenguaje. El lenguaje se consideraría aquí como algo que en apariencia
El ser no produce por sí mismo de manera arbitraria, sino aquello en donde cada hombre ya está y desde lo cual habla. El lenguaje es la casa del ser, viviendo en la cual el hombre existe, mientras pertenece a la verdad del ser que lo guarda. Entonces acá podemos ver que inclusive les puede poner esto, según Heidegger es la casa del ser, viviendo en la cual el hombre existe, mientras pertenece a la verdad del ser que lo guarda. El lenguaje. Porque mediante el lenguaje, ¿verdad? O sea, nos comunicamos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos nos, ¿verdad? O nosotros, o yo? La conciencia, ¿verdad? La existencia. La forma entonces de, o lo que le contiene, por así decirlo, al ser también es el lenguaje. Por tanto, el hombre tiene que escuchar el lenguaje para oír lo que se dice. Este es el sentido de decir con el sentido de mostrar, hacer, aparecer. La presencia del ser en el lenguaje se revela sobre todo en la dicción de la poesía. Entonces acá se vuelve un poco teórico, especulativo, lo de Heidegger, inclusive ¿verdad? Se fue un poquito hacia el lenguaje, de cómo uno se expresa para mostrarse o hacer aparecer como uno es, mediante el lenguaje. Todo lo que leímos ahora fue Martin Heidegger. Y por último, ¿verdad? De los filósofos, y en este caso existencialista también, Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Sartre, nace en París el 21 de junio de 1905. Creo que esta idea de cáncer, acá Jean-Paul, si no me equivoco, o no sé si ya entra Leo, no, creo que entra cáncer. Bueno, muere en París el 16 de abril de 1980, 75 años, entonces vive Jean-Paul. ¿Qué podemos decir sobre Jean-Paul? Aprueba la agregación de filosofía en 1929. En 1933 obtiene una beca del Instituto Francés para estudiar en Alemania. Se traslada a Berlín, donde permanecerá un año y donde entrará en contacto más estrecho con el movimiento fenomenológico, ¿verdad? Martin Heidegger. Durante la Segunda Guerra Mundial es hecho prisionero por los alemanes, él acá italiano, ¿verdad? Liberado el 1 de abril de 1941, retorna a Liceo, se enrola en la Resistencia y publica en 1943 El ser y la nada, y en 1960 Crítica de la razón dialéctica. Entonces esto es importante porque la gente quiere confundir con Kant. Kant es Crítica de la razón pura, práctica, o dialéctica trascendental, Kant, ¿verdad? Bueno, entonces esto hay que ir anotando. Participa activamente en la revuelta estudiantil de 1968
Un gran ejemplo, Jean Paul, activando desde estudiante, y se muere en 1980. Entonces acá vemos una vida muy activa. Se va para estudiar en Alemania, ve lo que es este movimiento fenomenológico, cae prisionero y bueno, y esto inclusive llegó a pasar, ¿verdad? Como mencionamos ya con Víctor Frank, o sea, caer prisionero en un campo de concentración nazi no es nada bonito. Entonces esto le habrá eh, impactado de alguna forma a Jean Paul. Una vez que se le liberó, se fue y se enroló, ¿verdad? En la resistencia, o sea, en el ejército de vuelta, pero ya a su país. Estaban ahí ellos en guerra, ¿verdad? Y escribe el ser y la nada. Entonces acá volvemos a ver la palabra del ser. Vamos diciendo que eh, esta corriente es existencialismo. Entonces la existencia precede a la esencia. O sea que la vida, ¿verdad? Que es la existencia, es más importante de la, entre comillas, esencia, ¿verdad? Que lo que sería algo que no podemos demostrar, ¿verdad? Porque la nada también es algo que no se puede demostrar. Vamos a ver, ¿verdad? De que Jean Paul va a decir, venimos de la nada y en este pequeño lapso de tiempo de la existencia, pues volvemos a la nada. Obras, esto es importante, aparte de las que ya mencionó acá, ¿verdad? La imaginación, la trascendencia del ego, la náusea, esto suele preguntar, el ser y la nada, vuelvo a repetir acá, la puerta cerrada, los caminos de la libertad, el existencialismo es un humanismo, esto es importante también. Y esto sirvió de base justamente para inclusive la psicología humanista, que tiene justamente a la fenomenología. Crítica de la razón dialéctica. Crítica de la razón dialéctica. Bueno, Jean Paul habla de dos conceptos, el ser en sí y el ser para sí. Sartre es un fenomenólogo. Comienza su reflexión impresionado por una filosofía que trata de las cosas mismas, una filosofía que pretende describir el valor con que trato las cosas. Recoge por tanto el postulado básico de la fenomenología, que el yo es solo apertura e intención, concepción de la conciencia como intencional, que el yo, al margen de su relación con el objeto, es pura vaciedad y nada. Entonces acá vemos la relación entre sujeto y objeto. Está el sujeto, ¿verdad? Que puede ver el objeto, pero si no está el objeto, ¿verdad? ¿Cómo va a querer hacer algo con él? Entonces ahí está el valor también del observador y lo observado. Paralelamente asume también la teoría de que todo es fenómeno. Las cosas se dan a la conciencia sin que quede nada oculto. De acuerdo con esto, Sartre, haciendo una ontología fenomenológica en el ser y la nada, analiza la relación entre conciencia y mundo, entre sujeto y objeto. Entonces ahí vamos a puntualizar estos dos elementos. De un modo está, o de un lado está el objeto, ¿verdad? El ser objeto es lo que se aparece a la conciencia, o sea, lo que está fuera de nosotros. Un árbol, por ejemplo, es un objeto que está fuera de nosotros. No queda nada que se aparezca.
No hay noumeno. ¿Quién aportó esta palabra en la filosofía? Kant. Noumeno era la esencia, ¿verdad? Algo interno del objeto. Entonces acá dice Jean Paul que no queda nada que nos aparezca, o sea que no hay noumeno. Es un árbol y ya está. Pero hay que evitar el idealismo. El objeto existe independientemente de la conciencia. O sea que la planta está ahí, no depende de que si yo le mire o no le mire, va a estar ahí. Es lo que no es conciencia, aunque se manifieste en su integridad. No es que el sujeto construya el objeto. Entonces, no es que el sujeto, o sea yo, construya el objeto que es la planta o lo categorialice completamente. Es que el ser del objeto, ¿verdad?, de la planta se manifiesta íntegramente a una conciencia abierta. O sea, mi conciencia es la que está abierta a mis cinco sentidos y recibo la información. A este objeto se deja ver, o a este sujeto que se deja ver, lo llama Sartre ser en sí. Es el fenómeno y tema de examen. Entonces, el fenómeno, ¿verdad?, lo que está ahí frente a mí es el ser en sí. Simplemente es un árbol, por ejemplo. De otro lado queda el sujeto, la conciencia. La conciencia también un ser en sí, puesto que también se parece o se aparece a sí misma, o sea, es consciente de sí misma. Pero hemos dicho que el ser en sí es lo que no es conciencia. Por eso la conciencia la llama Sartre, ¿verdad?, de otra forma, que sería ser para sí, puesto que es la que capta el sentido de todo ser. Ser para sí, entonces es la conciencia o es el ser, ¿verdad? O sea, yo, el sujeto, es el ser para sí. Importante y tema de examen. Sin embargo, con la teoría de la intencionalidad hemos quedado en que la conciencia no es nada, sino está referida a algo exterior a ella misma. Por tanto, el ser para sí, ¿verdad?, la conciencia, al plantearse cuál es su propio ser en sí, se da cuenta de que es nada. Se analiza dónde está la conciencia. Yo no le veo a la conciencia. Yo no me veo a mí misma, dice la conciencia. Entonces, al no ver nada, justamente eso es lo que se da cuenta de que es nada. Entonces, la conciencia es nada, puro vacío. La conciencia es lo que no es nada en sí, porque siempre está ocupada con algo que no es ella misma. Entonces, la conciencia es un vacío, y el vacío es la descripción de la nada. Siempre va a estar encontrando otras cosas que no es ella misma, ni siquiera puede describirse, ni siquiera puede verse, ni comprenderse a sí misma. El ser en sí es lo que es independientemente de la conciencia. Lo que está fuera de la conciencia es el ser en sí, pero no al revés. Pero el ser para sí, o sea, la conciencia, es aquello cuyo ser en sí no es nada. ¿Por qué? Porque la conciencia no puede observarse a sí misma. Entonces no es un fenómeno como tal, o sea que es nada. Por eso el hombre, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Conclusión. Toda información, toda idea, todo concepto viene de afuera.
Si sacamos todo y cada una de nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, va a quedar la conciencia pura. La conciencia pura es un vacío y es la nada. Entonces, respecto a la intencionalidad de la conciencia, podemos decir lo siguiente: contemporaneidad de la conciencia y el mundo, correlatividad del mundo a la conciencia. El conocimiento como trascendencia, relación entre el mundo y la conciencia. La conciencia es intencional. La conciencia intencional no se reduce a conocimientos, se muestra también en otras dimensiones. Entonces, el ser en sí tiene las siguientes características. Ser en sí era un fenómeno y tiene las siguientes características, dice. Es en sí en el sentido de sí mismo, aunque no indicando la relación reflexiva de referencia a sí, pues ello llevaría consigo el reconocimiento de una distancia y en consecuencia un dualismo en el ser en sí, en tanto que sí mismo no puede darse una relación consigo mismo, porque él está empapado de sí mismo. O sea, la planta es. La planta no tiene conciencia de darse cuenta de que es una planta. Y es sí mismo, esa es una característica. Punto 2 del ser en sí: es lo que él es. El ser en sí, ¿verdad? Un fenómeno no remite a sí mismo, es opaco a sí mismo porque está lleno de sí, es macizo, no tiene ningún secreto, es plena positividad, no reconoce la alteridad, puesto que carece de relación con otro, independientemente o es independientemente él mismo y se agota siéndolo. De ahí que escape en consecuencia a la temporalidad. Lo mismo, ¿verdad? Una planta, una roca. Entonces es lo que es. Una casa, un perro. La tercera característica, el ser en sí, ¿verdad? El fenómeno o un fenómeno de la naturaleza es. De ahí que no pueda ser derivado de lo posible. En tanto que lo posible es una estructura del para sí, ni tampoco reducido a lo necesario. En tanto que la necesidad concierne a la conexión de las preposiciones ideales, pero no a las existentes. Entonces el ser es. Y no hace falta, ¿verdad? O sea, no hace falta que haya sido necesario de que sea o de que haya sido puesto en forma contingente por alguien. O sea, simplemente es. Un termo, por ejemplo. Es un termo, o sea, está ahí. Esa es la característica de que es lo que es. El para sí, que habíamos dicho que era la conciencia, ser para sí, se caracteriza básicamente como siendo aquello que no es lo que es, en tanto que el para sí tiene de su ser a la saga de sí, como lo que es sin ser fundamento de ello. Su ser está allá, contra él, pero separado de él,
por una nada, la nada de la facticidad. Bueno, entonces el ser para sí, ¿verdad? Que es la conciencia, su ser está allá contra él, pero separado de él por la nada. La nada de la factilidad. Entonces la conciencia en sí, ¿verdad? Hay vacío, hay nada. O sea, es su naturaleza. Aquello que es lo que no es, en su segunda dimensión ontológica dice Sartre, el para sí, ¿verdad? O la conciencia se capta como cierta falta de. Es esa falta y es también lo faltante, pues tiene de ser lo que no es. Entonces, es lo que no es. Al ser nada, ¿verdad? Se va cargando de cosas, pero esas cosas no es la conciencia. Ya, eso es lo que le llama a él, ¿verdad? De que es lo que no es. A lo que nosotros le llamamos conciencia no es la conciencia como tal, sino que es a la información, a la experiencia que está alojada en la conciencia, pero que no es ella. Porque ella es, ¿qué cosa? Es falta, es faltante, o sea, es un vacío la conciencia. Luego tenemos aquello que es lo que no es y no es lo que es. Entonces, es lo que no es, a lo que nosotros le llamamos conciencia, ¿verdad? Es, ¿verdad? Es información, es tal cosa, ¿verdad? Pero no es. Porque la conciencia es vacío, es la nada. Y acá después dice, y no es lo que es. Y vamos a explicar esta parte. No es lo que es. Y se vuelve contradictoria porque también la propia nada, ¿verdad? O el vacío en sí dice que no es solo eso. En una perpetua remisión, es decir, es temporal, no es tampoco una ley de desarrollo que se imponga al ser desde afuera o desde fuera. Tampoco es el ser, sino la infraestructura del ser, que es su propia nihilización, o sea, la conciencia. Es decir, el modo de ser propio del para sí, o sea, de la conciencia. El para sí es el ser, o sea, la conciencia es el ser que tiene de ser su ser en la forma diaspórica y de la temporalidad. Entonces, en el hecho de decir nuestra conciencia es nada, tampoco es realmente cierto, porque la nada como tal no está contenida dentro de la conciencia nuestra, sino que la nada también está por fuera.
Entonces por eso también decimos de que es también o no es lo que es totalmente en sí. Porque en cuanto a temporalidad es mediante nuestra existencia y luego en forma general tenemos lo que sería la forma atemporal de la nada. Por lo que se podría decir que nosotros somos y no somos al mismo tiempo. Porque venimos de la nada, ¿verdad? Con una conciencia que tiene parte de la nada, que es vacío, pero que al final de cuentas no es tampoco en sí la nada, sino que es micro nada. La náusea y la contingencia, vamos a hablar un poco de sus obras. La primera novela es Sartre, de Sartre, La náusea, expone la experiencia de la náusea y la descubre. La clave de la existencia. Todo es flotante, cambiante y efímero. Las existencias de las cosas, todas vienen de la nada y pronto desaparecen. Entonces, pus, vienen de la nada y después mueren y pasan otra vez a la nada. Han sido arrojadas a la existencia, condenadas a existir. La existencia, por el hecho de ser algo gratuito y sin sentido, es también algo absurdo. Entonces esto también es algo que dijo Jean-Paul de Sartre. Les puede preguntar que la existencia es un absurdo. Sartre proclama con fuerza lo absurdo de las cosas y del mundo entero. Es la existencia. Y por otra parte la náusea, con sus sentimientos concomitantes del horror y disgusto de existir, descubre que el hombre ha sido gratuitamente lanzado a la existencia procediendo de la nada. Vinimos de la nada y abocado a la nada. Y volveremos a la nada. Sartre ha asimilado la visión nihilista de Heidegger de la radical contingencia de la existencia humana, sin razón de ser y flotando en la nada, que además forma parte de su ser. Y ahí dijimos, la nada también forma parte de nuestro ser porque es la propia conciencia, ¿verdad? Que es vacío, que es nada. Este momento fue extraordinario. Yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. En el seno mismo de mi éxtasis, algo nuevo venía a aparecer. Yo comprendía a la náusea. Yo la poseía. Lo esencial es la contingencia. Existir es estar ahí simplemente. Todo es gratuito. Este jardín, esta casa, yo mismo. He ahí la náusea. La constitución del hombre, según Jean-Paul, la libertad, la conciencia que en sí no es nada, ¿verdad? Estoy muy diciendo eso todo el tiempo. La conciencia en sí no es nada. O la conciencia en sí no es nada. Consiste pues solo en una estructura abierta y determinada. Es como Heidegger, un proyecto que ha de desarrollarse a lo largo del tiempo. Es algo lanzado hacia el futuro. Y a esto se le llama existencia. Existir es ser fuera de sí. La conciencia no es nada antes de existir. No está sometida, pues, a una esencia, sino que consiste solo en existencia. La conciencia. Como Nietzsche, el ser humano, por tanto, ha de hacerse a sí mismo, definirse en su propio proyecto, en su estar lanzado hacia el futuro. Con palabras de Sartre o de Jean-Paul, ¿verdad? La existencia precede a la esencia, tema de examen.
La existencia, o sea, nuestra vida, ¿verdad? Precede o es antes, ¿verdad? O es más importante a la esencia, a la vida, la que nos mantiene vivos. Y el hombre es, ante todo, un proyecto que se vive subjetivamente. Por otro lado, ¿verdad? Vamos a volver a estudiar un poco sobre su frase de la existencia precede a la esencia. La idea de que la esencia precede a la existencia, este vemos ahora de que es el pensamiento de Jean Paul, la existencia precede a la esencia. Entonces, la idea de que la esencia, o sea, el espíritu, el alma, etcétera, precede a la existencia, procede del teísmo. Dios ha dado la esencia al hombre, el alma, ¿verdad? Este ha sido, o este ha de cumplirla. Según Sartre, la filosofía atea debe reconocer que el ser humano no está predeterminado por esencia alguna. Si no hay Dios, no hay naturalezas ni esencias. No hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. El hombre no es más que el conjunto de sus actos. Si no hay esencia, si no hay alma, si no hay espíritu, el hombre se reduce a lo que hace, o cómo existe, o cómo configura, acto a acto, su existencia. Actos que serán totalmente libres porque están absolutamente incondicionados. De hecho, si Dios no existe, todo está permitido. Esta propia indeterminación esta propia indeterminación, esta experiencia subjetiva de que el ser humano está siempre ya en el mundo y a la vez siempre por hacerse, es libertad. La libertad es la indeterminación absoluta del proyecto, la ausencia de determinaciones esenciales. El ser para sí, ¿verdad? El ser para sí, lo que sería la conciencia, es libre por definición, porque en sí no es nada. La libertad es el ser nada y tener todo por hacer. Es una libertad, pues como la propia conciencia, vacía, libre de fines o de valores, todo fin o todo valor, toda manera de ejercer la libertad ha de ser creada por el ser humano en su existencia. El para sí, que tiene que ver con la conciencia, ¿verdad? Por ser libre ha de darse su esencia al existir, ha de autorrealizarse. Esta libertad, esta indeterminación hace al hombre a la vez absolutamente responsable de su existencia, puesto que solo él la decide, tarea ingrata, fuente de la angustia existencial. ¿Qué cosa? El hecho de decidir. Y clave de la famosa frase sartriana. Tema examen. El hombre está condenado a ser libre. Porque, en efecto, lo único que el hombre no decide libremente es ser libre. El hecho de proyectarse no solo o no implica que el hombre sea lo que quiera ser, porque siempre que va a proyectarse ya es algo. Está ya arrojado en el mundo y por eso ya es responsable de lo que ha sido sin planteárselo. Es una libertad que, por tanto, no siempre supone decisión consciente.
El proyecto subjetivo no es una planificación racional. La libertad no siempre se ejerce conscientemente. Y... Uy, falta de un poco. Bueno, vamos a ver en forma general. Creo que ya se entendió un poco lo de Jean Paul. El existencialismo es un humanismo. Este sería la segunda, o sea, la siguiente, o el siguiente tema del programa. Entonces, el existencialismo es un humanismo. Al decidir tu existencia, no eres solo responsable de ella, sino de la humanidad en general, puesto que al elegirte, eliges un modelo de existencia, un modelo de hombre, luego de alguna manera eres el responsable de la humanidad entera. Soy responsable para mí mismo y para todos, y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre, puesto que el hombre, si no es nada, con cada acto defines la existencia, defines lo que el hombre es, y por tanto eres responsable de la humanidad, es decir, de la noción de hombre y existencia con que cada acto configuras. Esta absoluta responsabilidad, que implica la absoluta libertad, es fuente de la angustia existencial. El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que no solo el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera, no puede escapar del sentimiento de su total y profunda responsabilidad. La angustia. La angustia es la conciencia de la libertad. Hay que distinguir entre temor y angustia. El miedo o temor es una conducta abierta a la exterioridad. Por la angustia se toma conciencia de nuestro ser. Hay dos formas de sentir miedo, pasiva y activa. En ambos casos se desarrolla una acción, un comportamiento que siempre es una conducta de huida. Ambas conductas tienen el elemento común de una referencia a la exterioridad. No solo yo quien decide, sino otros quienes deciden por mí. La angustia como nada, el triángulo, existencia, angustia y nada, aparece así en Sartre y se refleja en una sola palabra: libertad. La nada es, inde- la nada es identificada con la libertad. La presencia de la angustia se debe bien a la toma de conciencia de mi libertad, bien a la captación de la nada que soy. Nada y libertad son una y la misma cosa, a la par que esa nada y esa libertad no son propiedades de la esencia del hombre, sino su propia esencia. Entonces, al estar vacía la conciencia, al decir de que prácticamente todo lo que está en la conciencia nada nos pertenece, somos libres, ¿verdad?, de actuar en la forma que queramos, pero siempre y cuando, ¿verdad?, sabiendo que nuestros actos nos definen. Así podríamos plantear: la libertad es nada. También la B, la libertad es creación. C, el ser libre del hombre, su no ser, es lo que hace que un mundo exista. La toma de conciencia de la libertad que soy produce la angustia. Así la libertad se enraiza en el absurdo. Tenemos ahí el ser para otro también, eh, tema del programa. La angustia se manifiesta en la obra literaria de Sartre siempre como mirada.
como presencia de los otros que me valoran por mis actos, puesto que no soy nada más que ellos, y que esperan la definición de la humanidad que con ellos les ofrezco. Todo ocurre como si para todo hombre toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace. Entonces el ser para otro es vivir de la forma en la que te sientas observado por todos. Con esta presencia de los otros, la teoría de Sartre pretende escapar del subjetivismo. Yo no solo soy mi proyecto. Al definir mi existencia, defino al hombre porque sé que no soy nada sin los demás. Por lo tanto, al descubrirme a mí, en mi conciencia, veo el sentido del mundo y en él veo a los demás. Soy siempre, por tanto, con respecto a los otros que me vienen ya dados a mi conciencia. Entonces también los otros cumplen un papel, ¿verdad?, importante de eh, lo que sería el reconocimiento. Es necesario añadir un tercer elemento, al en sí y al para sí. El para otro. Entonces es otro vocablo, ¿verdad?, que pone Jean Paul. Uno era ser en sí, que era el fenómeno; para sí, que es la conciencia; y ser para otro, ¿verdad?, que inevitablemente soy. Ello exige la delimitación de ese otro, lo distinto a mí, que tan fundamental ha de ser para la constitución de mi propio ser. El ser en el mundo es indicativo de la coexistencia humana, aunque tal coexistencia no sea siempre una coexistencia pacífica y se nos desvele como coexistencia trágica, expresión de un profundo conflicto intersubjetivo. Para Sartre, el otro existe realmente, lo reconoce y le otorga su categoría principal, la de ser coautor de nuestra propia existencia individual. El para sí, la conciencia, remite necesariamente al otro. Están entonces ligados. Crítica a la razón dialéctica, mediación dialéctica al marxismo y al existencialismo. El marxismo, un diálogo continuo con Sartre, objetó a la angustia existencial su quietismo, es decir, el provocar pasividad, la única forma aparentemente de evitar la responsabilidad. Sartre, o según Sartre, Jean Paul, esta acusación es absolutamente falaz, ya que la angustia está en cada decisión, en cada acto. Sentir angustia es consecuencia de actuar. Quien siente angustia es que ha actuado, y puesto que el hombre está condenado a ser libre, no puede no actuar. Lejos de condenarse al quietismo, el existencialismo quedará siempre comprometido con sus actos. Entonces, el acto de no elegir ya es también una elección y vas a pagar de igual forma la consecuencia. Puesto que estamos condenados a ser libres y en esa libertad podemos no elegir, pero eso también trae consecuencias. Dependiendo de los otros, hemos de comprometernos con la sociedad en la cual desarrollamos nuestra existencia. Entonces, hemos de comprometernos con la sociedad. Hay que comprometerse con la sociedad. Hay que usar nuestros derechos, hay que usar nuestras obligaciones. Tecleando no vamos a solucionar nada, planeándonos no vamos a solucionar nada,
no eligiendo o no haciendo nada, no vamos a solucionar nada. De ahí que el debate que Sartre mantuvo acerca del compromiso político de los intelectuales, o sea, y más todavía la gente intelectual, la gente pensante, crítica, ¿verdad? Debe participar en la política. Debate que lo llevó a un permanente diálogo con el marxismo. El marxismo es el horizonte insuperable de su época según Sartre, es la filosofía de nuestro tiempo. El compromiso de Sartre lo es con el marxismo. Sartre pretende convertir al marxismo en un humanismo. El hombre es libertad y existencia. Entonces en ese punto coincidían ¿verdad? Con el marxismo. Crítica de la razón dialéctica, publicada en 1960, es una especie de autosuperación del existencialismo individualista. En ella Sartre entra en diálogo con el marxismo en un alarde ambicioso que se sitúa en la idea de los grandes o de las grandes filosofías críticas de la modernidad. La obra se encuadra en dos coordenadas o tesis fundamentales. Entonces, crítica de la razón dialéctica. Sartre entiende y defiende que el marxismo es la filosofía de su tiempo, pero el marxismo está esclerotizado o en trance de esclerotización. Es una teoría hermética e inflexible, al mismo tiempo que su praxis ha devenido un practicismo sin principios. Entonces leemos acá a Sartre criticándole al marxismo en la crítica de la razón dialéctica. En el punto 2, hay que reducir el marxismo a su condición de posibilidad, o dicho de otra manera, que hay que establecer críticamente el principio fundamental del materialismo histórico. Este principio no es otro que la estructura misma de la existencia. Al establecer que la libertad o la existencia es la estructura principal de la dialéctica. Principal de la dialéctica era una lucha, una oposición. Entonces ahí podemos ver que la libertad y el materialismo, la lucha de clases, ¿verdad? Siempre estuvo presente luchando contra su antónimo, ¿verdad? La esclavitud, eh, y comunismo, etcétera. Su a priori de posibilidad se convierte en una serie de reconquista antropológica o humanista del marxismo. Entonces Sartre hizo críticas para tratar de mejorar el marxismo. Acá viendo algunas prácticas que serían algunas sin principios, porque el marxismo en sí, como si es que vas a estar explicando, era un poco rígido. Prácticamente debe de haber como que imposiciones en cuanto a la parte de oficios, tecnicaturas, carreras, esto ya tirando hacia esta época, que se puede o no estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, como así también otras prácticas de represión también. En el punto 2 habla de reducir el marxismo a la posibilidad, ¿verdad?, de lo que sería su base principal, que era el materialismo, la lucha de clases. Sería como reescribir un poco el marxismo.
Y nada, esa fue la crítica un poco al marxismo, entonces también de Jean Paul, crítica de la razón dialéctica. Entonces ahí prácticamente estuvimos tocando todo lo de Jean Paul y ahí termina la unidad 12. Bueno, esta parte lógica formal ya no estaría dentro del programa, pero pueden leer un poquito porque estos pueden haber dentro de la carrera. Y así, hasta luego.